Buenas, ¿cómo están? Vamos a ver intoxicación con monóxido de carbono. La intoxicación con monóxido de carbono tiene su particularidad porque es un gas que no se puede ver, ni oler, ni oír. Sí hay detectores de monóxido que nos pueden dar una detención temprana, pero no en todos los ambientes generalmente lo encontramos. Es un gas muy tóxico que a nivel doméstico se lo puede encontrar en la combustión incompleta de ciertos artefactos como son los quemadores, las estufas a leña, carbón, a querosén o alcohol, o que tenga algún tipo de hidrocarburo como combustible. El gas natural de red no tiene monóxido, pero si hay una combustión incompleta puede llegar a generarlo. Y hay otros lugares de la casa donde también pueden generarse monóxido, calefones, termotanques, este, otro tipo de calefactores y sobre todo en lo que son los garages cuando hay un vehículo encendido en ese ambiente cerrado. Todo tiene que ver con la ventilación. Bueno, esto es un detector de monóxido de carbono, se mide en partes por millón. Otro foco importante de monóxido son los incendios, sobre todo incendios en lugares muy confinados, donde las concentraciones de monóxido pueden alcanzar hasta 100.000 partes por millón, que son obviamente dosis no compatibles con la vida. Y además, bueno, los incendios se suman a otro tipo de materiales involucrados, como son cuando se quema algún tipo de plástico, el ácido cianhídrico, que también es altamente tóxico. Los fumadores también tienen su componente de monóxido dentro del hábito de fumar. Aproximadamente se aspira unas 400 partes por millón cuando uno fuma un cigarrillo. Y esto provoca que bueno, una persona que habitualmente fuma a diario unos 20 cigarrillos tenga una concentración de carboxihemoglobina de entre el 5 y 10%. Esto ahora lo vamos a ver con más detalle. Recuerden que la molécula de monóxido de carbono tiene entre 200 a 250 veces más afinidad que la del oxígeno, o sea que cuando toma contacto con la hemoglobina desplaza a la molécula del oxígeno para ocupar su lugar. Esta unión entre el monóxido y la hemoglobina da una unión mucho más estable que con la del oxígeno y forma lo que se llama la carboxihemoglobina, que es la que vamos a medir cuando encontramos una persona con intoxicación con monóxido. La eliminación de este gas es respiratoria fundamentalmente y una pequeña, muy pequeña porción, 1%, se metaboliza en el hígado. Si nosotros aplicamos oxígeno normovárico, o sea, la presión atmosférica normal, se reduce la vida media de monóxido entre 30 y 90 minutos, o sea, nos cuesta una hora, hora y media poder normalizar a ese paciente. Pero si lo metemos en una cámara hiperbárica, este tiempo se reduce considerablemente a 15 a 20 minutos con oxígeno al 100%. Después vamos a ver el tratamiento de las cámaras hiperbáricas. El monóxido causa una hipoxia anémica o hipoxia celular, o sea, no llega el oxígeno a donde tiene que llegar, a los tejidos. Y el monóxido también tiene una mayor afinidad por la mioglobulina cardíaca, por lo cual surge una situación que modifica un poco la contractilidad cardíaca. Y esto puede llegar a dar incluso sintomatología como si fuera un síndrome coronario. Y básicamente interrumpe la respiración celular al no haber oxígeno. Esto produce ciertas producción de lo que llaman reactivos del oxígeno o radicales libres que pueden llevar a la necrosis neuronal y la muerte celular programada que se llama apoptosis. Y en las embarazadas produce hipoxia fetal. Los síntomas son bastante eh, polimorfos y te pueden confundir con muchas otras enfermedades. Por ahí empieza con pequeños síntomas leves como cefalea, después puede agregarse algo de náusea, somnolencia, hasta que el cuadro neurológico se profundiza con una letargia mental que puede llevar bueno, después a la pérdida de conocimiento y la muerte, por supuesto. Hay otras enfermedades que tenemos que hacer
diagnósticos diferenciales como la gastroenteritis, ya que esto al principio produce algunos síntomas gastrointestinales, bueno, que no tenga una CB, una cetoacidosis diabética, algunas otras cuestiones que uno, por ejemplo, cuando es radiooperador, tiene que saber hacer la diferencia. Acá hay un cuadrito que marca lo que es la progresión del cuadro según la concentración de monóxido de carbono. Fíjense en todos los síntomas que empiezan como cefalea o fatiga y termina bueno, con la muerte cerebral o incluso el infarto de miocardio. Entre todo ese badaje de concentración, todos los síntomas que pueden aparecer. En el examen físico tendríamos que revisar la piel, que no esté pálido o cianótico, pero aunque la intoxicación con monóxido le da a la piel una característica de rojo cereza, se dice de la piel, que bueno, en realidad esto se ve más cuando ya está muerto el paciente, pero bueno, es una coloración muy típica de la intoxicación por monóxido. Gastrointestinal ya le dije, todo un cuadro de náuseas, vómitos, incluso dolor abdominal, en lo pulmonar una taquipnea, puede llevar al edema pulmonar de causa no cardiogénica, en lo cardiovascular el dolor de pecho, también puede llevar a la hipotensión y la taquicardia, alteraciones visuales, incluso a la ceguera. Y desde lo neuropsiquiátrico hay mucha sintomatología, desde la habilidad emocional o irritabilidad, hasta un cuadro psicótico de excitación psicomotriz, convulsiones, bueno, pérdida de memoria y otros tipos de trastornos que tienen que ver con los sentidos. Hay un síndrome neurológico tardío que se puede producir entre 2 y 28 días después de la intoxicación. Esto no es tan raro, mire, un 20-30% de los casos, alguien que se intoxicó, no consultó y que aparecen los síntomas posteriores, que son más de índole psiquiátrico y neurológico. Y el diagnóstico se hace con exámenes de laboratorio. Más precisamente determinar la concentración de carboxihemoglobina, donde más del 3% es anormal, excepto que sea fumador o bombero, que los bomberos también tienen un nivel alto de carboxihemoglobina. Después hay que hacer todo tipo de análisis, incluso para ver lesión muscular, la CPK, los gases en sangre para ver si no está acidótico, y un sedimento de orina para ver si hay mioglobinuria y no, por lesión muscular que se llama rhabdomiólisis. Cuando se lastima un músculo, rhabdomiólisis, que libera mioglobulina. Eso pasa a la orina. Y cualquier alteración o síntoma marcado va a hacer que nosotros traslademos al paciente al hospital. En realidad, toda sospecha con monóxido de carbono hay que llevarlo al hospital para hacerle la determinación de carboxihemoglobina. También le vamos a pedir placas de tórax y otros tipos de análisis generales que se le pida a cualquier paciente. Lo vamos a saturar para ver cómo está la oximetría, por supuesto una evaluación neurológica y se reevalúa cada 2 horas. Bueno, por supuesto, cuando uno detecta a un paciente que está en intoxicación con monóxido, se lo saca de ese lugar, se lo lleva al hospital con medidas de soporte vital básico, que incluye, primera medida, la administración de oxígeno, normovárico, o sea, la misma presión atmosférica. Y uno también puede tener un capnógrafo o coxímetro que me da exactamente los valores de carboxihemoglobina. Cuando el cuadro es severo, bueno, uno tiene que recurrir a lo que es el soporte vital avanzado, incluso con el manejo definitivo de vía aérea y la asistencia ventilatoria mecánica. Vías, y en estos casos vamos a pensar en el tratamiento con oxígeno hiperbárico. ¿Qué es el oxígeno hiperbárico? Es aplicar oxígeno a más de una atmósfera. Para las convulsiones se puede tratar con una benzodiazepina, que se llama diazepam, por vía endovenosa. Después vamos a ver en la clase de convulsiones.
Y para el edema cerebral también uno trata de descomprimir este, con algunos tipos de medicación que lo que hacen es sacar el edema cerebral, esto es por la falta de oxígeno, como el manitol. Después lo veremos cuando veamos la parte de neuro. Ahora sí, lo que les nombraba recién, lo de la cámara hiperbárica. No hay muchas, es difícil encontrar cámaras hiperbáricas disponibles, habitualmente son privadas, en el ámbito público no hay, y lo que hace es aumentar la presión y por lo tanto hacer que el oxígeno entre mucho más fácilmente porque justamente lo estamos metiendo a presión. Uno puede lograr presiones atmosféricas 1.4 o 2.5 superiores a los normales. Estas son las cámaras hiperbáricas, que pueden ser individuales o para más de una persona. Y lo que hace es meter oxígeno a presión. Por lo tanto, lograr desplazar el monóxido de la molécula de hemoglobina y también lograr oxígeno libre en sangre con mayor concentración. Si uno lo aplica a 1,4 atmósferas al paciente, en un periodo de hora y media, 2 horas, ya logramos liberarlo de toda la carga de monóxido. Y si lo hacemos a 2,5 atmósferas, bueno, por supuesto el tiempo va a ser mucho más corto, en 20 minutos ya podemos lograr que el paciente pueda resolver el cuadro de intoxicación con monóxido. La intoxicación con monóxido no es la única indicación que tiene la cámara hiperbárica, hay otros tipos de indicaciones, todo lo que tenga que ver con hipoxia tisular eh, y algunos tipos de infecciones, que ahora les voy a dejar una listita de las enfermedades en las cuales se indica la cámara hiperbárica. Lo más habitual son los pies diabéticos, las osteomielitis y algunas lesiones graves de partes blandas, donde las bacterias anaeróbicas que con oxígeno mueren, este tipo de tratamiento es muy beneficioso. Bueno, hasta acá llegamos con la última parte de lo que es oxigenoterapia, particularmente en el capítulo de intoxicación con monóxido.